versículo 31. Mateo capítulo 5, versículo 31. Vamos a trabajar mucho con la Biblia, así que yo les pido que tengan su Biblia ahí a mano. Si alguien no trajo Biblia, por favor acérquese a alguien para poder leer juntos, porque es necesario que lo lean en la palabra de Dios. Es muy necesario, porque se trata no de sacar nuestras conclusiones de lo que nosotros pensamos, sino ver lo que dice la palabra con respecto a este tema. Y esto es lo que yo quiero resaltar como introducción, porque cuando hablamos de matrimonio, divorcio y nuevo casamiento, muchas veces este tema ha generado controversia, confusión y dudas en la vida de la iglesia. Y eso no es, yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando asistía a unas asambleas de pastores a nivel nacional donde se debatía este tema, aunque ahí el punto principal era si es que un pastor podía o no, después de haber sido divorciado, seguir pastoreando, o alguien divorciado podía llegar a ser pastor. Y recuerdo que en esas conferencias los debates eran larguísimos, interesantes, pero no siempre se llegaba a un acuerdo. No. Esa fue la primera vez con la que por ahí tuve contacto con este tema, pero hace poco, hace como 2 meses atrás, en la reunión de equipo con la comisión directiva de la iglesia, surgió este tema y de verdad, nunca yo me había puesto a profundizar, a leer, a estudiar en profundidad el tema del matrimonio, divorcio y nuevo casamiento. Entonces, en esa conversación que tuvimos, era evidente que había diferentes posturas y diferentes ideas con respecto a este tema. Y bueno, dije esto hay que ver qué dice la palabra de Dios, y tenemos que tener una claridad desde la palabra de Dios para que nosotros, la iglesia, sepamos cómo tenemos que conducirnos con respecto a este tema. Y a raíz de esa conversación es que me puse a estudiar el tema y a leer con respecto a esto. Y bueno, fruto de estos meses de estudio es el seminario que yo preparé, pero lo que les quiero decir es esto: nosotros hemos entrado en esas controversias, en esas dudas o en esas confusiones con respecto al tema de matrimonio, divorcio y nuevo casamiento, pero no porque Dios no haya sido claro o directo con respecto al tema. Es más, ahora lo vamos a leer y vos decís, ahí está todo. Vos decís, ¿cómo puede ser que había tantas opiniones diferentes con respecto a esta cuestión, a este tema? ¿Y saben por qué muchas veces hay diferentes cuestiones con respecto a un tema? Porque la mayoría de las veces nosotros tratamos de acomodar lo que dice la palabra de Dios a nuestras situaciones y a nuestros intereses personales. Siempre nosotros vamos a la lectura de la Biblia muchas veces queriendo justificar mi postura, queriendo justificar mi opinión. Voy a la Biblia a buscar un versículo que apoye y avale lo que yo creo, lo que yo pienso. Y el proceso en realidad es al revés. No es que yo voy a la palabra para buscar un versículo que me diga lo que yo quiero escuchar. Yo voy a la palabra para que la Biblia me diga lo que yo tengo que pensar, que me diga lo que yo tengo que creer. Y cuando uno va a la palabra de Dios a ver lo que la palabra de Dios dice y significa, sin pasarlo por el filtro de mi idea y de mi propia experiencia, porque también está eso, que muchas veces hay temas que nosotros los hacemos controversiales porque nuestra experiencia, ¿sí? Hemos vivido otra cosa en nuestra experiencia. Y nosotros queremos entonces que la palabra de Dios confirme nuestra experiencia. Porque ¿qué pasa? No estaba en una célula el día miércoles. Mayormente éramos 3 varones, el resto eran todas mujeres.
Y yo aproveché para invitarles a este seminario y hacer la pregunta: ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay divorcio o no hay divorcio? Un creyente, ¿se puede divorciar o no se puede divorciar? Una respondió una cosa, yo le decía, bueno, ¿y vos qué decís? Yo respondí otra cosa, ¿y vos qué decís? Y le pregunto a una chica, ¿y vos qué pensás? Ah, yo no me quiero divorciar. Enseguida me contestó de esa manera. O sea, lo tomó desde el punto de vista de su experiencia. Y ahora déjenme decirle esto: nosotros, nuestra experiencia no significa absolutamente nada. Si lo que yo estoy viviendo concuerda con la palabra de Dios, bárbaro. Ahora, si lo que yo estoy viviendo no concuerda con la palabra de Dios, es la palabra de Dios y eso no va a cambiar. Y bueno, pero yo conozco una parejita que le pasó esto. No podemos acomodar lo que dice la palabra de Dios a la experiencia de una pareja, sino que la experiencia de cada pareja se tiene que acomodar a lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Mateo 5:31 y van a ver en 2 versículos este tema controversial, aparentemente controversial. A Jesús le llevó 2 versículos dejarlo en claro. Si usted dice que Jesús dio un sermón de 70 versículos para hablar de este tema, no. Con 2 versículos Jesús lo dejó claro. Y en Mateo 5:31 lo vamos a leer. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer. Punto número 1. Bueno, lo leemos todo y después le enseñamos algunas cosas. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete ¿qué? Adulterio. Ahora noten lo que dice el Señor Jesucristo en estos 2 versículos. Primero, cualquiera que repudie a su mujer. Cuando dice a su mujer, da por sentado la existencia de un matrimonio ante Dios. Todo matrimonio es ante Dios. Ahora, cualquiera que repudie a su mujer o a su marido, pero en este caso vamos a ver por qué decía a su mujer. La palabra repudiar acá significa divorcio. O sea, Jesucristo asume la realidad del matrimonio. La segunda cosa que asume Cristo es la realidad del divorcio. Acá está diciendo cualquiera que repudie a su mujer. ¿Qué está diciendo? Que el divorcio existe. ¿Sí? Bien. Dele carta de divorcio, pero yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Jesucristo acá está dando por sentado la cuestión del adulterio. Matrimonio, divorcio, adulterio. Dice, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete ¿qué? Adulterio. Ahora, el que se casa con la repudiada, ¿qué es lo que el Señor Jesús asume también en esta situación? La existencia del recasamiento. La existencia de un nuevo casamiento. Acá tenemos en 2 versículos: matrimonio, divorcio, adulterio y nuevo casamiento. Alguien que diga que Jesús no habló del nuevo casamiento está leyendo mal su Biblia. Jesús habló del nuevo casamiento, porque acá dice el que se casa con la repudiada. ¿Está hablando del nuevo casamiento, sí o no? ¿Sí o no? Ahora, el otro problema que tenemos al leer la Escritura es querer aplicar lo que Jesús dice a nuestras situaciones personales sin antes interpretar de manera correcta las palabras de Jesús. El ejercicio que hacemos nosotros es este.
Tengo un problema, voy a la Biblia a ver qué me dice la Biblia. Escúchenme, la Biblia no es un horóscopo y la Biblia no es un libro de consejos. Y la Biblia no fue escrita, las cosas que se dijeron en la Biblia no fueron escritas pensando en que vos y yo le íbamos a leer. ¿Se entiende? O sea, los que escribieron, le escribieron a un público determinado, y cuando Jesús le habló, no te estaba hablando a vos ni me estaba hablando a mí, porque vos y yo no estábamos ahí. ¿Se entiende? Jesús le estaba hablando a gente de carne y hueso que estaba ahí, y hay que, para poder extraer la enseñanza de Cristo para nosotros hoy, yo tengo que entender primero a quién le habló Jesús, el contexto cultural de esa época, el contexto histórico, el contexto espiritual, religioso de la época, los problemas que había a nivel matrimonial, porque Jesús no estaba hablando de los problemas de matrimonio de hoy, Jesús estaba hablando de los problemas matrimoniales de ese tiempo, de donde nosotros vamos a extraer enseñanzas para hoy. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero Jesús no nos habló a nosotros. El Espíritu Santo nos habla a nosotros a través de lo que Cristo les habló a ellos. Pero yo tengo que entender lo que pasaba en ese momento. Tengo que entender la cultura del momento, el contexto histórico, el geográfico, el contexto religioso, social que se vivía, porque si no, no voy a entender por qué Cristo le dijo lo que le dijo. Hay una parte, ¿se acordarán cuando Jesús le dice a una mujer que venía a buscar sanidad para su hija enferma y ella no era judía? Y ella insistió hasta que Jesús frenó a Jesús y le pidió por favor que haga un milagro a su hija. Y Jesús que le dijo, no está bien darle el pan de los hijos, ¿a quién? A los perrillos. Ahora, eso suena en nuestra época y la cultura, suena muy fuerte y chocante. Y nadie te pide oración, sino para los perros. Esto no es. Esto no es para vos. Vamos sobre por discriminación. Bueno, Jesús le dijo a la mujer eso, que era una perrilla. Le dijo que era una perra, pero con suavidad. Perrilla. Ahora, si vos no entendés el contexto de la cultura judía, de la sociedad, en el contexto histórico, religioso, el por qué le dijo eso, vos no puedes estar predicando, porque el Señor dice que las mujeres son todas unas perras. ¿Me entendés? Porque a ella le dijo que era una perrilla. Y eso es lo que hacemos nosotros con la Biblia. Agarramos la palabra de Dios, a ver qué me dice Dios a mi problema de hoy. Y no es de esa manera. Entonces lo que vamos a tratar de hacer nosotros esta tarde es, para poder interpretar correctamente la palabra de Dios, hay que recrear la escena, hay que recrear el momento, hay que recrear el contexto histórico, cultural, religioso, espiritual de ese momento y entender lo que significó para ellos las palabras de Jesús y de ahí ver qué implica para nosotros hoy. Por eso, en este seminario lo vamos a intentar con la ayuda del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿divorcio sí o no? Y miren, yo voy a decir, en este grupo podemos tener de las 4 líneas de pensamiento. Hay personas que dicen, divorcio no, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento. No. ¿Ok? Otros dicen, divorcio sí, pero bajo ciertas circunstancias y en algunos momentos. Otros dicen, divorcio sí, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Otros dicen, divorcio sí, y nuevo casamiento sí, pero bajo ciertas circunstancias y ciertas situaciones.
Todas estas formas de pensar responden a nuestra propia idea de que si está bien o está mal. ¿Sí? Yo quiero que esta tarde nos saquemos un poco nuestras propias ideas para ver qué dice Dios. Si divorcio sí, divorcio no, nuevo casamiento sí, nuevo casamiento no. Y para poder hacer esto, para entender lo que Dios dice, hay que recrear el momento y la situación de ese momento, valga la redundancia, de Cristo con los judíos en esa época, en ese momento histórico. Noten el versículo 31, por favor. Dice la expresión, lo primero que dice Jesús a ellos es: también fue dicho. Esta frase es una clave para poder entender la enseñanza de Jesús con respecto al matrimonio, divorcio y nuevo casamiento. Jesús les dice: también fue dicho. Versículo 21, miren el 21. Oíste que fue dicho a los antiguos. Versículo 27. Oíste que fue dicho. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Verso 38. Oísteis que fue dicho. Verso 43. Oísteis que fue dicho. La pregunta: ¿de dónde sacaban los judíos sus convicciones con respecto al matrimonio, al divorcio y al nuevo casamiento? Porque eso es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes oyeron esto. Ahora, ¿de dónde ellos sacaban eso que ellos creían? Y nosotros diríamos: del Antiguo Testamento. No. En la época que Cristo Jesús llevó adelante su ministerio, el Antiguo Testamento era un libro sobre el cual estaban todas las enseñanzas de los rabinos, los escribas, los fariseos y los saduceos. ¿Recuerdan cuando Jesucristo les dijo: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones, porque honran más las tradiciones de los hombres que la palabra de Dios, y por sus tradiciones ustedes desobedecen la palabra de Dios? Para cuando Cristo llegó, la práctica religiosa de los judíos y la práctica del matrimonio y el divorcio de los judíos es una práctica basada en las enseñanzas de los rabinos, que no siempre era el Antiguo Testamento. Entonces Jesús les está diciendo: ustedes oyeron esto que les fue dicho, pero yo les digo esto. Como le está, en otras palabras, ustedes creen esto, pero esto es lo que yo digo. En otras palabras, Cristo los va a confrontar a ellos con sus errores y con sus convicciones equivocadas. Cristo les va a dejar a ellos en claro lo que Él dice, y lo que Cristo dice, por supuesto, es la palabra de ¿quién? Es la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús empezó a decir lo que Él pensaba y lo que Dios decía con respecto al matrimonio, la confrontación fue tan fuerte que los que lo escuchaban lo querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a cambiar lo que ellos creían por lo que Jesús estaba diciendo. La confrontación es muy dura cuando nosotros nos enfrentamos con la realidad, que lo que yo pienso es una cosa y lo que Cristo dice es otra. Ahora la pregunta es: ¿ustedes están dispuestos a ser confrontados hoy? ¿Sí? Y yo le voy a decir, algunas cosas lo va a sacudir. ¿Y sabes por qué no va a sacudir? Porque ya tenemos algunas ideas con respecto a estos temas. Ahora, cuando nosotros oigamos lo que Jesús dice, muchas de esas ideas que tenemos nos van a sacudir la estantería. Bienvenido sea, pero en última instancia lo que tengo que hacer yo es desechar mi forma de pensar y tomar lo que Cristo dice. Oíste que fue dicho. Nosotros creemos con respecto a estos temas lo que oímos de otros, lo que oímos de otros. Y eso es lo que le dice Jesús a ellos. Ustedes oyeron, ¿sí? Esta es tu opinión. Ahora yo te voy a decir cuál es mi opinión. Y cada uno tiene que tomar su decisión.
Bien, punto número 1, vamos a hablar del matrimonio. Porque no se puede entender el asunto del divorcio si no se entiende primero el asunto del matrimonio. Nunca vamos a entender cómo Dios ve el divorcio hasta que no entendamos cómo Él define la unión matrimonial. Y para esto tenemos que ir al principio. Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24. Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24. Dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo primero que tenemos que ver acá es esto: el matrimonio no es un invento del hombre, el matrimonio es una institución inventada, creada por Dios. Es la idea de Dios. Cualquier matrimonio es la unión que Dios ha hecho entre un hombre y una mujer. Dice el texto también que los dos son hechos uno. Y esto es importante entenderlo, porque no es solamente una unidad en el nivel físico que se expresa a través de la relación sexual, de la intimidad sexual, sino que también es una unidad espiritual. El matrimonio también es una monogamia. Dios no hizo a Adán, Eva y la vecina. ¿Sí? Dios hizo a Adán y Dios hizo a Eva. El matrimonio es monogámico, es la relación entre dos personas de diferente sexo. Me parece una locura tener que aclarar esto, pero hoy en día hay que aclararlo. Y es una relación permanente para toda la vida. La frase "se unirá a su mujer" en el texto original, en el hebreo, significa estar pegados o estar soldados, ¿sí? Trabados, soldados. Por eso dice que los dos serán uno, porque Dios los pega, es Dios el que te pega, te suelda a esa persona, a tu cónyuge. Y es una unión física, pero también espiritual, que llega a lo más profundo del alma. Son uno, y noten que uno es un número que no se puede dividir. Todos los números se pueden dividir, pero el uno no se puede dividir porque no tiene ninguna mitad, es indivisible. Por eso cuando hablamos de divorcio, para ilustrar lo que es un divorcio es lo mismo que la amputación de una pierna o de un brazo. Porque la otra persona es parte de tu propio cuerpo, de tu propia alma y de tu propio espíritu. Y el divorcio, cuando dos están pegados, están soldados, vos cuando rompes algo que está soldado, lo querés separar, seguramente va a haber una rotura, se va a romper. Entonces, muchas veces la cuestión del divorcio es muy traumático, porque lo que se experimenta no solamente a nivel de lo físico, sino a nivel del alma y a nivel de lo espiritual, es la sensación de haber perdido una parte de tu ser. Es como una amputación, que en la mayoría de los casos se amputa la pierna porque tiene una astilla. En vez de tratar de sacar la astilla, muchos recurren a cortar la pierna. Lo mejor sería tratar de sacar ¿qué? La astilla, ¿sí o no? Y no cortar la pierna.
Cortar la pierna se hace ya en caso extremo y cuando no hay otro remedio. El divorcio es igual. Cuando no hay otro remedio. Pero uno no se corta una pierna porque se clavó una astilla. En el mejor de los casos hay que tratar de sacar la astilla, porque si te cortas una pierna te estás lastimando a vos mismo y estás lastimando a la otra persona. Y eso es lo que sucede siempre en todo divorcio. Mateo 19:6, Jesús dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Fíjense, ya no son más dos. Ahora son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿quién lo juntó? Dios. ¿Quién lo unió? Dios. No lo separe el hombre. Separar lo que Dios unió equivale a rebeldía contra lo establecido por Dios. Equivale a desobediencia, a rebelión contra la ley de Dios. Dios nunca tuvo en mente, cuando inventó el matrimonio, la idea del divorcio. Nunca tuvo en mente Dios la idea del divorcio. Es tan sagrado el matrimonio para Dios, y Dios tiene el matrimonio en tan alta estima, que el séptimo mandamiento de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, el séptimo mandamiento dice: no cometerás ¿qué? ¿Por qué? Porque el adulterio viola el pacto sagrado del matrimonio. Y para asegurarse que ni siquiera caigas en la tentación de cometer adulterio, el 10º mandamiento dice: y no codiciarás a la mujer de tu prójimo. O sea, no solamente que no cometas adulterio, sino que no codicies a otra persona, porque la codicia es el inicio del adulterio. Jesucristo confirmó esto cuando dijo que no comete adulterio el que se acuesta con la esposa de otro engañando a su esposa, sino que aquel que desea a otra mujer ya cometió adulterio. ¿En dónde? En su corazón. Es tan alto el concepto que Dios tiene del matrimonio, que el pecado de adulterio era castigado con la muerte. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Muertos. El adulterio se castigaba con la pena de muerte. ¿Por qué el adulterio se castigaba con la pena de muerte? Porque destruía el matrimonio. La institución que Dios había creado y que para Dios es sagrada. Relaciones, cuando hablamos de adulterio, estamos hablando, ahora, el hecho de que en el Antiguo Testamento se castigaba con pena de muerte el adulterio, si eso fuera hoy, ya creo que el 80% de la población mundial estaríamos muertos. Pero déjeme decir una cosa: el hecho de que hoy no se castigue con la muerte el adulterio no significa que Dios no haya cambiado de opinión. Dios no cambió de opinión con respecto al tema del adulterio. No cambió de opinión. Ahora, hay que diferenciar, dice adulterio, no dice fornicación. Adulterio, ¿por qué? Dios odia el adulterio, porque el adulterio es la violación del pacto matrimonial que Dios considera sagrado. Y adulterio son las relaciones sexuales fuera del matrimonio constituido. Eso es adulterio. Diferente a la fornicación, que la fornicación es mala, la fornicación es pecado, pero no tenía pena de muerte. Levítico 19:20. Si un hombre se acuesta con una mujer, habrá castigo, sin embargo, no se les dará muerte.
¿Por qué? Porque cuando eran solteros y cometían fornicación, porque fornicación solamente lo pueden cometer las personas que no están casadas, las personas que no están casadas cometen fornicación cuando tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Cuando los solteros mantenían relaciones sexuales, se los castigaba con azotes, pero cuando se profanaba el matrimonio, se castigaba con la muerte. Esto nos da una idea de cómo Dios ve el matrimonio. Es de tan alta valoración que Dios tiene con respecto al matrimonio, que como dije recién, el último de los mandamientos dice: no codiciarás al cónyuge de tu prójimo. Acá dice, también dice la mujer de tu prójimo, pero bueno, no significa que eso era un problema de hombres. Hoy en día no es un problema solo de hombres, nunca fue un problema solo de hombres, sino también de mujeres también. Jesús confirmó esta verdad en Mateo 5:28, cuando dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Ahora, si alguien pregunta, ¿mirar a una mujer es cometer adulterio? No. Ahora, mirar a una mujer codiciándola, sí. ¿Ok? Dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. No porque un día vas por la calle y tu marido miró a una mujer, me divorcio. Cometió adulterio, me digo, cometiste adúltero. Agarra las piedras, muchachos, y vamos a matarlo al adúltero. No, cuando mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y noten una cosa, ya la preocupación de Dios por preservar el matrimonio y la cuestión del adulterio, de cuidar que no se cometiera adulterio, que en Éxodo 20:26 dice: no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Se lo explico. Acá nosotros tenemos una plataforma y hay una escalinata. Bueno, los paganos para subir a sus altares tenían escalinatas y eran mucho más altas, donde ahí el sacerdote se paraba y ofrecía los sacrificios. Ahora, ustedes saben, la gente no usaba pantalones en esa época. La gente en esa época usaba túnicas y la bombacha y los calzoncillos, algo moderno. La gente en esa época no usaba chiripán, ni calzoncillos, ni alí. Entonces estaba todo el pueblo alrededor del altar y subía alguien arriba a la escalinata y de abajo se veía todo. Menos mal que no había celular, Facebook. Pero de abajo se veía todo. ¿Y qué dijo Dios? En mi altar no va a haber escalón. En mi altar no va a haber escalón. No sea cosa que alguien mirando se tiente. Escuchen, ¿qué está diciendo Dios? El adulterio comienza con una mirada. Una mirada de deseo puede terminar en adulterio, y ese adulterio rompe un matrimonio que puede terminar en un divorcio, lo cual Dios odia y aborrece. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo cuando el hombre y la mujer pecaron? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Los vistió. ¿Por qué los vistió? Porque entró el pecado en el mundo. El hombre, la mujer, el ser humano está destinado a cubrir su cuerpo, no a descubrirlo. ¿Por qué? Porque la desnudez es fuente de tentación. La desnudez es fuente de tentación. Y se puede caer en el pecado de adulterio por la forma en que se visten las personas.
Dios cubrió al hombre y el hombre no hace otra cosa que ir sacándose cada vez más ropa. ¿Sí o no? Y en la actualidad, la manera de vestir es con la intención de mostrar el cuerpo. A veces no se muestra el cuerpo, la carne en sí, pero se muestran las formas del cuerpo. Qué contrario a la manera de actuar de Dios, que apenas el hombre y la mujer pecaron, Dios los vistió para que no se viera, ni se insinuara, ni el cuerpo de Adán, ni se insinuara el cuerpo de Eva. ¿Por qué? Porque la mirada puede llevar al adulterio. No toda mirada es adulterio, pero el adulterio siempre comienza con una. Por eso, nosotros los creyentes tenemos que ser muy prudentes, hombres y mujeres, muy prudentes con la cuestión del vestido y la forma de vestir que tenemos. Si nosotros nos vestimos para querer gustar, nosotros estamos siendo tropiezos para otros. Está bien, vos me decís, pero yo no lo hago con la intención de que no pequen, que no miren. Dicen, esta es la verdad, y no es machista esto que voy a decir, los hombres son unos babosos. No, los hombres son hombres. No son babosos. Si Dios tapó a Eva, que era la esposa de Adán, te imaginaron que la vecina también. Y la prima y la cuñada, ¿me explico? Ahora, yo no me salía a hacer un decreto para que todo el mundo se vista decorosamente, pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice que nosotros los cristianos nos tenemos que vestir decorosamente. Y lo tenemos que hacer no solamente pensando en mi gusto, pensando en mi comodidad, pensando si me queda lindo, pensando que bien me calza, que bien me queda, mira qué linda que quedo, qué lindo que quedo, sino pensando en mi hermano y en mi hermana. Y por amor a mi hermano y por amor a mi hermana, tengo que glorificar a Dios, porque la Biblia dice que a Dios se lo glorifica con el espíritu, pero también con el cuerpo. Yo no puedo venir a levantar las manos al Señor y alabar al Señor, y cuando levanto las manos la minifalda se me sube el ombligo. ¿Me explico? Vos podés estar cantando y llorando y quebrantados, pero todos los de atrás están todos pecando. Están todos pecando por culpa tuya. Y Dios le va a pedir cuenta del que pecó, pero Dios también te va a pedir cuenta a vos por ser piedra de tropiezo para tus hermanos. No es legalismo, es la realidad. ¿Por qué piensan que Dios mandó quitar la escalinata de un altar? Uno diría, pero en un culto, ¿quién se va a tentar en un culto? Bueno, Dios dijo, no hay escalinata en el culto tampoco. No quiero que nadie vea nada. Así que decirle que está al lado, respetadme, por favor. Y por último, Dios dijo no a la poligamia. Levítico 18, prendeme todas las luces. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. O sea, un hombre, una mujer. Poligamia, no. No es Doña Flor y sus dos maridos. En resumen, Dios tiene en muy alta estima el matrimonio y Dios lo estableció como una monogamia para toda la vida, como una unión permanente entre un hombre y una mujer, y es algo indivisible. Y Jesús mismo lo confirmó en Mateo 19:8 cuando Cristo dijo, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El divorcio entra, el adulterio entra como consecuencia del pecado en la caída, en Génesis capítulo 3. Si Adán y Eva nunca hubieran pecado, nunca hubiera existido el adulterio y nunca hubiera existido el divorcio. Por lo tanto, decir que Dios manda el divorcio, que Dios ordena el divorcio, que Dios está de acuerdo con el divorcio, no es verdad. La Biblia no enseña eso.
¿Qué es lo que dice Dios con respecto al divorcio? Mateo 19:7, acompáñeme ahí por favor. Ahora, no existe ningún mandamiento con respecto al tema del divorcio, no existe. Ahora, los judíos, a quienes Jesús les estaba hablando, ellos habían torcido la palabra de Dios. Y en Mateo 19:7 le dijeron a Jesús: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Le preguntan a Jesús: ¿por qué Moisés mandó? Y la pregunta es: ¿dónde y cuándo Moisés mandó? ¿Dónde mandó Moisés? ¿Cuándo mandó Moisés? Jesús le respondió en el verso 8: por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió. Pregunto, ¿mandar es lo mismo que permitir? No. Dios no ordenó el divorcio. Dios permitió el divorcio. Permitió el divorcio. No es lo mismo que mandarlo. No es lo mismo que ordenarlo. Permitió repudiar a vuestras mujeres. Jesús dice: pero en el principio no fue así. ¿Qué hace Cristo? Cristo está rescatando la idea original de Dios, que no solamente está reflejada en Génesis, sino que en todo el Antiguo Testamento está reflejada la idea de que Dios no cambie de idea con respecto al matrimonio y al divorcio, al punto que llegamos a Malaquías capítulo 2, el último profeta del Antiguo Testamento. Vaya conmigo, Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16. ¿Qué dice? Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis: ¿por qué? Porque Dios no acepta nuestras ofrendas. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece, odia el divorcio. ¿Qué siente Dios por el divorcio? Odia el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bien, ¿qué piensa Dios del divorcio? Lo odia. Lo odia. Dios odia el divorcio. El que se divorcia hace algo que aborrece, que Dios aborrece. No solo que se rebela contra lo que Dios ha establecido, sino que el que se divorcia traiciona a su cónyuge, ignora las lágrimas y los sentimientos heridos de su cónyuge. Hay una amputación dolorosa y es como matar a alguien, porque dice acá el pasaje que cubre su vestido de iniquidad. ¿Qué significa que el que se divorcia cubre su vestido de iniquidad? Es como cuando alguien mata a alguien con un arma y se mancha la ropa de sangre. El que se divorció sin motivo, el que se divorció sin motivo de su cónyuge está manchado. Como alguien que mató a otra persona y su ropa quedó manchada de sangre. Es la sangre de su víctima. Es la sangre de su víctima. Ahora, ¿cuál es la causa del divorcio? Déjeme meter un paréntesis acá, chiquito. Déjeme terminar todo lo que voy a enseñar antes de sacar conclusiones, ¿sí? Yo veo cómo las caras de algunos se ponen felices, se amargan, se ponen felices, se amargan, se ponen felices, ¿no?
Porque yo sé que muchos vinieron buscando respuestas a su situación. Yo sé que Dios le va a dar una respuesta, porque la palabra de Dios tiene respuesta. Pero vamos a tener que llegar hasta el final del tema, ¿sí? ¿Qué piensa Dios del matrimonio? Ya lo vimos. Ahora estamos viendo qué piensa Dios del divorcio. Después vamos a entrar en el tema de la cuestión del nuevo casamiento y vamos a hablar, y yo sé que Dios te va a dar una palabra. Así que está bien, tu gesto no lo puedes evitar, pero no digas, no, esto no es lo que yo vine a escuchar, me voy. No hagan eso, porque hasta que esto no termina, no termina. La causa del divorcio. ¿Cuál es la causa del divorcio? Es que él, es que ella, no, hizo esto, hizo lo otro. No, la causa del divorcio es mucho más antigua que tu problema matrimonial. Se remonta al libro de Génesis. La causa del divorcio está en Génesis capítulo 3. Pero vamos a hacer una pausa, 5 o 7 minutos, ¿sí? Y retomamos. No los quiero